Bueno, otro tema que quería conversar contigo era esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende, que no solo ha sido también un evento que ha sido promovido por el presidente Boric, sino que también ha sido conmemorado por diferentes países latinoamericanos y a nivel mundial, ¿no? Como Claro, recordar cómo ha sido este golpe de Estado, lo sangriento. Y bueno, un 11 de septiembre, que por supuesto a nivel mundial también fueron las, los aviones en las Torres Gemelas, claro, pero este tema también que fue bombardeada en la Casa de la Moneda, ¿no? totalmente. Mira, yo creo que es muy interesante analizar el porqué del impacto que mantiene este día en la historia de Chile a nivel tanto latinoamericano como a nivel mundial. Yo creo que ese es un punto fundamental para partir analizando. El por qué hasta 50 años después todavía se genera el nivel de impacto que genera hasta el día de hoy. Yo diría que, primero que nada, la figura de Salvador Allende es una figura muy emblemática y muy importante a nivel internacional, no solamente en Chile. Cabe analizar una cosa que es fundamental, un poco previa a la llegada de Salvador Allende. Cuando uno analiza las elecciones de 1970, en las cuales Salvador Allende es electo, Ujú. habían dos candidatos más, entre ellos un candidato demócrata cristiano, Tomic. Entre ambos candidatos, el programa de gobierno de ambos candidatos eran bastante similares. Y si uno analiza, digamos, suma los porcentajes digamos, de la elección, es algo como 60 y algo por ciento Ujú. de los chilenos que votaron por estos programas de gobierno. ¿Cuáles eran los puntos, digamos, similares entre ambos programas de gobierno? La nacionalización del cobre y la profundización de la reforma agraria. Reforma agraria que se inicia con el gobierno o sea, de Frei Montalva, Ujú. o sea, con los demócratas cristianos, mucho antes que llegara Allende. Entonces, yo creo que es muy importante entender que en ese contexto hubo un porcentaje de la población chilena importantísimo que abogaba por grandes cambios sociales y reformas profundas. Entonces, no es correcto lo que muchas veces dentro de los grupos más conservadores y de derecha han tratado de promover, de que él venía con una agenda imposible, ¿cierto? Que venía digamos, a remecer los cimientos del país y Una agenda que, comunista, como lo claro, dicen, ¿no? comunista, qué sé yo, de comunismo internacional. Sí. O sea, cuando uno tiene la democracia cristiana de ese minuto promoviendo una agenda bastante parecida, yo me pregunto qué tiene de comunista el Partido Demócrata Cristiano. Ujú. ¿Ah? Y yo creo que en ese sentido ese es un punto fundamental para entender. Luego, volviendo un poco al impacto que tuvo el 11 de septiembre de 1973, primero que nada fue uno, yo me atrevería a decir, de los primeros golpes de Estado que fue televisado. Y yo creo que ese es un factor que no hay que olvidar. Existen las imágenes audiovisuales hasta el día de hoy de la casa de gobierno siendo bombardeada. Exacto. El símbolo más fundamental de lo que era la democracia chilena, que era la Casa de la Moneda, bombardeada por su propia Fuerza Aérea, con un presidente como Salvador Allende, que además, y ya está comprobado, o sea, comprobadísimo, incluso recientemente salieron unos audios, qué sé yo, que dan cuenta de que Salvador Allende, ante la situación de crisis constante que había, tenía la pretensión de llamar a un plebiscito para que los mismos chilenos decidieran que si quería que él siguiera o no. O sea, Ujú. Salvador Allende, hasta el último día de su gobierno, antes de morir por suicidio, pero un suicidio forzado, hay que decir. Ujú. O sea, no es que él, no, él en sus propias palabras, él dijo, yo no tengo carne de mártir. Él se vio forzado a un suicidio y eso yo creo Ujú. que también es, muy pocas veces se menciona.
hasta el último día de su vida, Salvador Allende buscó una salida democrática a la crisis. Y fueron los golpistas, partiendo por Pinochet, partiendo por los miembros de la Junta, algunos de los cuales tenían claro que esta era una propuesta que él tenía, que no quisieron tomar esta alternativa democrática. Y luego, a partir de esto, fue que se lleva a cabo, digamos, se avanza en lo que fue este golpe de Estado, que fue una brutalidad, con más de 40.000 víctimas, entre hombres, mujeres y niños, incluso bebés y mujeres embarazadas que sufrieron de los horrores más grandes. En países dentro de Europa causó un nivel de impacto muy grande porque también acá en Europa tenían la memoria de lo que fue el Holocausto nazi. Exacto. Y también un poco retrotrayéndonos a por qué Salvador Allende era una amenaza para Estados Unidos, era una amenaza para la derecha chilena, para los grupos más conservadores, pero yo diría en particular para Estados Unidos, que jugó un rol muy importante en el golpe de Estado. Eso, ahora en las últimas semanas han salido informaciones, noticias sobre las documentaciones desclasificadas del Servicio de Inteligencia. De repente cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, eso es una cosa que era sabido a voces, digamos, un secreto a voces, pero que recién ahora hubo una confirmación real, gracias, y ahí a mí me gustaría destacar el trabajo realizado por mi gran amigo Peter Kornblum, que es el director del Archivo de Seguridad para Chile y Cuba, en Washington, D.C., que ha hecho una labor fundamental de muchos años de trabajar para la desclasificación de los archivos de seguridad de Estados Unidos, donde queda en evidencia que Estados Unidos sabía mucho antes de que venía un golpe. Y eso antes siempre se habló, pero no había una prueba, ¿no? E incluso también financiaba a la oposición también. Estados Unidos financió incluso antes de la llegada de Allende al poder. Estados Unidos financió una serie, cuando se ve que Allende va a llegar al poder, personas dentro de la política chilena y de los medios de comunicación chilenos, como por ejemplo Edward, el dueño de El Mercurio, viajaron a Estados Unidos y hablaron con el presidente de la época, si mal no recuerdo Nixon, para pedirles que interviniera. Y eso está demostrado por los archivos de seguridad de Estados Unidos. Para pedirle que por favor intervinieran, que hicieran algo. El mismo expresidente Frei Montalva también fue un opositor a Allende y también apoyó el golpe de Estado en un principio. Y eso es algo también muy importante, que un sector de la población en Chile, dentro del Partido Demócrata Cristiano y qué sé yo, tratan de que no se destaque mucho, pero es un hecho de la causa y está comprobado. Él tuvo reuniones y digamos donde buscó apoyo para evitar siquiera que Allende llegara al poder. Y entonces, desde mucho antes que llegara Allende al poder, hubo una serie de movimientos desde Estados Unidos y desde los grupos de derecha en Chile, conservadores en Chile y también otros países. Se habla de Brasil, se habla, qué sé yo, de Gran Bretaña, qué sé yo, para evitar que llegara Allende. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Porque era comunista? No totalmente. Porque Allende representaba una alternativa democrática de una agenda socialista. Era una alternativa que podría haber sido un excelente modelo de cómo implementar este modelo en países como Italia, en países dentro de América Latina, una alternativa a lo que era Cuba. Era una alternativa democrática de un programa socialista. Socialdemócrata, ¿no? Totalmente. Socialdemócrata. Pero completamente. Quería interrumpirte porque si nos escuchan de repente algunos chilenos o latinoamericanos, el tema de partidos socialistas en Latinoamérica tiene un concepto diferente de partidos socialistas en Europa. Sí, totalmente. Porque al menos en el Perú, no sé cómo es en Chile,
Creo que también lo mismo, todo lo que tenga que ver con socialismo en el Perú es comunismo, ¿no? O sea, Siempre y, existe una confusión. sí, no lo ven como nosotros que vivimos en un país socialdemócrata donde Claro, tenemos acceso a una educación, a una salud pública y claro. de calidad, ¿no? Claro, totalmente. O sea, yo creo que, a ver, a nivel coloquial, siempre ha habido una cierta confusión sobre qué es el comunismo y qué es el Ujú, socialismo, y se tiende a pensar aquellos elementos del socialismo como comunismo. Se tienden a mezclar los ujú, conceptos en muchos sentidos. Yo diría que lo que Salvador Allende abogaba es a una serie de reformas sociales muy similares a lo que nosotros en países de Europa entendemos como socialdemocracia. ujú, Un mayor rol del Estado, eh, una, eh, con una garantía de educación, de salud. Salvador Allende fue el primer presidente que, por ejemplo, introdujo la lógica, aunque puede parecer muy básico, pero en esos años con los niveles de malnutrición que había ujú. en niños era una cosa fundamental, el derecho a la leche gratuita, se le entregaba un litro de leche a los niños que no tenían recursos. Eso puede parecer una nimiedad hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿cierto? Pero en ese contexto, con una cantidad de gente, Ujú. el nivel de pobreza que había en Chile cuando llega Allende al poder era brutal. Estamos hablando de niños sin zapatos, estamos hablando de altos niveles de desnutrición. Entonces, lo que vino a representar un poco Allende en ese sentido era este modelo social, ¿cierto? Donde el Estado pudiera cumplir un rol mucho más activo, donde hubiera una distribución de los recursos mucho más equitativa Ujú. y donde ciertas garantías sociales como la educación, la salud, la vivienda, qué sé yo, fueran garantizadas. Y se empoderó, buscaba empoderar a la gente de a pie, a la población, al Ujú. trabajador, el rol del trabajador. Por ejemplo, una cosa súper interesante, Víctor Jara, uno de los grandes, ¿cierto?, Ujú. íconos de este movimiento, ¿eh? Un gran músico, director de teatro, qué sé yo, activista político. A él le gustaba reconocerse más que como músico y como obrero de la música, Y es como así que trabajador de la y antes música. que muera Salvador Allende, cuando da sus últimos discursos, lo da a los trabajadores, ¿no? Sus primeras Claro, palabras, las palabras más trabajadores, ¿no? claves son de los trabajadores de mi patria, Exacto. trabajadores de mi patria, y destacando el rol de la mujer Ujú, en el mundo, la persona del campo, también de los profesionales, pero el rol del trabajador, una figura como reitero, como Víctor Jara, que él se entendía a sí mismo como un trabajador de la música, del arte, no como un gran artista y qué ujú. sé yo. O sea, el rol del trabajador era fundamental. Ahora, sí es cierto, y hay que también mencionarlo, que dentro de la Unidad Popular, que era el sector que apoyó a Salvador Allende para la llegada al poder, que estaba compuesto por distintos partidos y grupos, Ujú. entre ellos el Partido Comunista, algunos de estos sectores sí cometieron errores muy graves. Eh, no hubo una división dentro de la Unidad Popular de sectores que lo que buscaban era algo más parecido a lo que era la Cuba de Fidel Castro. Ujú. Y luego había otro que no, que estaba con Salvador Allende con esta lógica, ¿cierto? Socialdemócrata, de hacerlo por la vía democrática y qué sé yo. Ujú. Y esto chocó, y en ese sentido hubo un sector de la Unidad Popular que no supo ayudar muy bien a Salvador Allende en ese sentido. Luego, en la medida que, y eso sumado a la influencia extranjera, que volviendo al tema de Estados Unidos, que financió, no solamente trató de prevenir varias veces que Salvador Ujú. Allende llegara al poder con dinero, ¿ah?, sino que también lo que hizo que una vez que Salvador Allende llegó, junto a un sector de la derecha, trataron de desestabilizar de manera activa el gobierno de Salvador Allende.
el tema de que de repente mucha de la mercadería y cosas desaparecieron, porque no es bastante particular, y lo digo de manera bastante sarcástica, que uno o dos días después del golpe de Estado, toda la mercadería y todas las cosas aparecieron como arte de magia. Yo me pregunto, ¿cómo? Si había toda esa carencia, de repente todas estas cosas aparecieron como si nada. O sea, es evidente que hubo una política para desestabilizar el gobierno de Allende. Y luego Allende cometió un error muy serio, que fue asignarle cargos dentro de su gobierno a militares. Y ahí también hubo un error de Allende de darle estos cargos a personas dentro del ejército que nunca debió haberlo hecho. Pinochet fue recomendado por el mismo general Prat, que fuera más tarde asesinado por Pinochet, que era el anterior comandante en jefe, y él lo recomendó, porque pensaban, previo al golpe de Estado de 1973, en septiembre, hubo un intento de golpe en julio de ese año. Y Pinochet supuestamente estuvo del lado de Salvador Allende. Ahora, Pinochet siempre albergó un sentimiento anticomunista y antiizquierda brutal, pero nunca lo hizo notar, ¿ya? Y eso es muy importante. Entonces, él, a ojos de personas como Prat, que era un constitucionalista de tomo y lomo, aliado de Salvador Allende, cuando él renuncia, él le dice a Salvador Allende: yo te recomiendo a esta persona, a Pinochet, porque él va a ser leal, por lo que había pasado en julio. Pero él no estaba enterado de que Pinochet estaba atrás de todo esto, porque nada. El día que murió, bueno, el día que fue el ataque a la Casa de la Moneda, él preguntó, es más, ¿no? Claro. ¿Y dónde está Pinochet? Estaba preocupado, ¿no? por Estaba él. preocupado, exacto. Estaba preocupado porque hasta el último minuto él nunca pensó que Pinochet lo había traicionado. Entonces fue una decepción brutal para Salvador Allende esta situación, porque él pensaba que Pinochet era leal a su gobierno. Y entonces Increíble. fue realmente una cosa brutal desde esa perspectiva, el nivel de traición que hubo. Y es muy importante recalcar esto, de que Pinochet, bueno, y digamos varios de los golpistas, supieron que Salvador Allende iba a hacer un llamado para un plebiscito. Y aún así le Y dieron aún el golpe. así hicieron el golpe. ¿Qué ha aprendido Chile en estos últimos 50 años de este golpe y de esta dictadura sangrienta de Pinochet? Y hemos hablado un poco también sobre la conciencia o el conocimiento histórico de las nuevas generaciones y también de la oposición, de que trata de justificar también de que este golpe se tenía que hacer, ¿no? Porque claro. Si no iba a venir el comunismo cubano, ¿no? Claro, el comunismo internacional. Exacto. Y qué sé yo. Yo creo que, a ver, si uno quiere sacar una lección, y hay un porcentaje de la población chilena que yo creo que sí coincidiría conmigo, que nada, yo creo que uno de los grandes desafíos en Chile tiene que ver con el alto nivel de polarización que existe frente a este tema. Existe un porcentaje de la población en Chile que entiende de que nada puede llegar a justificar un golpe de Estado, y yo creo que un poco el intento que hubo con el proceso constituyente a partir del estallido social fue una suerte de lección aprendida de decir: busquemos una alternativa democrática a una gran crisis social, entendiendo nuestra historia como país, donde un día sufrió uno de los quiebres más grandes, que fue el golpe de Estado. Pero yo me pregunto hasta qué punto la población en general así lo entiende. ¿Y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, en una reciente encuesta que hubo por Activa, que fue creo que en agosto de este año que se realizó, si mal no recuerdo, más de un 40%, 40.1% de la población decía que, bueno, que el golpe no había sido ni bueno ni malo, o sea, que la dictadura no había sido ni buena ni mala.
Han habido encuestas donde un porcentaje bastante importante de la población habla de que Pinochet fue el mejor presidente de la historia de Chile. El nivel de desafección a la democracia en Chile ha aumentado de manera exponencial. Entonces, yo diría, lo que a mí me preocupa es que yo siento que hasta cierto punto, como país, hay hay un porcentaje no menor de la población que no ha aprendido nada de lo que pasó. ¿Y por qué eso? Yo creo que a veces es muy fácil tal vez juzgar en demasía el proceso de transición a la democracia en Chile, porque es muy fácil juzgarlo, ser general después de la guerra, ¿no? Cuando uno no es quien enfrenta todas estas vicisitudes. Pero el proceso que fue tan ultra negociado, de proceso de transición en Chile, también con Pinochet, que mantuvo una posición de poder hasta el último día de sus días prácticamente, que llegó hasta ser senador vitalicio, una figura que él creó. Exacto. Yo creo que eso generó también una dificultad en Chile para realmente enfrentar las heridas de nuestro pasado. Y hasta el día de hoy, lo que fue la dictadura, los 17 años de dictadura en Chile, aún se tiende a analizar desde la perspectiva de la vereda donde yo me encontraba. O sea, de la derecha o de la izquierda. Y hay una cierta incapacidad, en particular diría yo de la derecha en Chile, de entender de que nosotros podemos discordar sobre la figura de Allende. A uno le puede gustar más o le puede gustar menos Salvador Allende. Uno puede decir, a mí me gustaba más o me gustaba menos su agenda de gobierno. El rol del Estado me gusta que sea subsidiario o me gustaría un rol mucho más activo. Lo que uno no puede discordar es sobre la relevancia de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, el que nada, absolutamente nada, justifica el quiebre institucional que hubo en Chile. Que destruir la casa de gobierno como el símbolo mayor, que yo creo que fue una de las cosas que más significa lo que ocurrió en Chile, que las más de 40.000 víctimas, entre personas asesinadas, torturadas, hechas desaparecer, más de 200.000 personas que fueron exiliadas, con todas las consecuencias que eso implica. Oye, y esto también que salió ahora último también de los niños que... Niños que fueron básicamente vendidos. Exacto. O sea, que fueron entregados en procesos de adopción irregular a distintos países, tanto en Europa como en Estados Unidos, y también hay casos en y ahora Perú también. se están encontrando, ¿no? Claro, sus padres, ¿no? Claro. Que pensaban que sus niños estaban Claro, muertos, ¿no? que engañaron en particular. Hubo varios fenómenos, hubo unos fenómenos que fueron de mujeres de escasos recursos a las que se le engañó y se les hizo pensar de que su hijo habían muerto, qué sé yo. Y también hubo otros casos de niñas muy jóvenes de familias pudientes que quedaron embarazadas fuera del matrimonio y que en ese contexto social chileno ultraconservador se les despojó de los niños para entregárselo a otras familias tanto en Chile como en el exterior. Y entonces, ¿y por qué? Porque también habían ciertas familias, por ejemplo, hay un par de casos en Perú justamente, donde eran personas que no podían tener hijos, que buscaban niños, y querían niños que fueran, comillas, blanquitos. Entonces, para ella el estándar chileno era más cómodo, ¿me entiendes? Porque no querían, digamos, adoptar en los sectores populares donde podían ser niños de un tono de piel, funciona el racismo, más oscuro. Y aparte para mimetizarlo y hacerlo ver como parte de su familia. Y entonces también eso pasó muchísimo. Estos son dos, digamos, escenarios que se sucedieron en Chile. Pero el gobierno tenía toda esta información. Totalmente, y esto fue facilitado. Porque también hay una teoría que a mí me parece bastante plausible, en el caso de las personas con menos recursos y qué sé yo, que también era una manera, aunque suene muy brutal, de manejar la economía, o sea, de una situación económica muy difícil, nos deshacemos de niños pobres. O sea, bueno, sí, es lo que pasó brutal. también en la dictadura de Fujimori con las esterilizaciones forzadas, ¿no? Claro. Y otro tema también que estaba leyendo ahora último y que también
es de mucho conocimiento, al menos en esta parte de Europa, de la colonia Dignidad, ¿no? Donde hubo Totalmente. también muchas Sí, torturas, sobre todo a presos políticos, ¿no? la colonia Dignidad es un fenómeno brutal y yo diría bastante único, por lástima, en el caso chileno. La colonia Dignidad es una colonia que es fundada por Paul Schaeffer, previo al golpe de Estado, estoy hablando. Él era un nazi, una persona que quiso establecer una suerte de colonia, ¿cierto?, con valores y una forma de moverse antigua, de la Alemania antigua. Él era un pedófilo también, Ujú. un tipo realmente sociópata, psicópata, y él llega a Chile con una cantidad de colonos, qué sé yo, en un contexto donde en Chile socialmente a las personas que venían de países como Alemania y todo se les estimaba en sobremanera. En Chile es un país que llega a ser bastante clasista y bastante europeísta, Ujú. que reniega mucho de nuestras raíces, digamos, propias Que incluso hay una latinoamericanas. canción de los Enanitos Verdes, ¿no? Claro, Sí. claro. Entonces, Parte de la cultura también, es ¿no? parte de la cultura. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese contexto fue que se funda esto y Paul Schaeffer supo rodearse de gente con mucho poder desde el principio. Y cuando llega Pinochet al poder, esto se transforma en un elemento fundamental para Pinochet, porque no hay que olvidar, en Chile, en el marco de la dictadura, se crean a lo menos unas 1.168 centros de tortura y de exterminio a lo largo del país. Y uno de ellos fue el establecimiento con cooperación activa de Colonia, o sea, de Paul Schaeffer, de un centro de exterminio y de tortura en Colonia Dignidad. Ahora, también no hay que olvidar de que en Colonia Dignidad había distintos niveles de víctimas. O sea, es una cosa muy importante. Tanto las personas que llegaron de Alemania, en su mayoría eran personas, digamos, carpinteros, gente con muy poco nivel de educación Ujú. formal, que llegaron allá y que fueron muchos de ellos victimizados. Paul Schaeffer básicamente lo que hizo fue establecer una sociedad dentro de una sociedad, Ujú. donde mató el concepto de familia. Los niños no eran permitidos de vivir con sus padres, con sus madres, qué sé yo, y llegaban a formar parte de Paul Schaeffer Claro, para que él pueda para su abusar de ellos, abuso, ¿no? Claro. claro, y luego, y de una esclavitud total. Las personas allá que trabajaban eran personas que trabajaban bajo condiciones realmente infrahumanas, de un nivel de maltrato impresionante. Y luego estaban los niños de chilenos que vivían en la cercanía de Colonia Dignidad, porque también Colonia Dignidad fueron muy inteligentes de crear, qué sé yo, un hospital que para acceso de la población, qué sé yo, o Ujú. sea, suplieron ciertas necesidades que el Estado chileno no estaba supliendo. Y entonces, y eso también fue una entrada de niños que también fueron abusados por Paul Schaeffer y qué sé yo. Y sumado a eso, estaba la dimensión política. Paul Schaeffer era un nazi, donde Militar también, claro, ¿no? claro, y ahí se tortura. El mismo Paul Schaeffer practicó tortura contra muchas personas y donde básicamente ahí, o sea, hasta el día de hoy hay mucho que no se conoce porque sigue siendo un enclave bastante cerrado. ¿Ah? Y fue uno de los centros donde todavía hay personas que desaparecieron, personas que fueron asesinadas, torturadas, en el contexto de esta colonia. Ujú. El nivel de tortura que ahí se ejerció era brutal, brutal, realmente. Los niveles de brutalidad que llegó a tener la dictadura chilena fueron increíbles, o sea, es una cosa impresionante, o sea, uno ve hasta niños de 3 años, 5 años secuestrados, Ujú. niños de 5 años, 6 años torturados. Eh, o sea, realmente el nivel de brutalidad, yo creo que o sea, nadie creería que esto se llegó a perpetrar, el nivel de escarnio. Esto es una cosa muy importante que Ujú. yo creo que hay que destacar. ¿Y por qué es tan importante el trabajo de memoria que está haciendo Gabriel Boric? Eso es lo importante. Que
Esto fue una política de Estado diseñada y establecida por el Estado chileno, con financiamiento del Estado chileno. Personas que tenían un cargo público o que fueron contratadas por el Estado chileno, ejercieron violencia política y una suerte de terrorismo de Estado. Ujú. Y todo esto fue comandado por quien era en ese minuto el jefe de Estado, que era Pinochet. Entonces, de ahí deviene la responsabilidad histórica del Estado chileno. No es una cosa que uno simplemente pueda dar vuelta a la página, porque fueron agentes del Estado, con financiamiento del Estado, que establecieron una política del terror, y donde se persiguió, ejecutó y se hizo desaparecer a chilenos y chilenas por el solo hecho de pensar distinto. Entonces, y eso lo hizo el Estado. El Estado es quien debería uno protegerlo, resguardar nuestros derechos. Y acá se hizo todo lo contrario. Lo Entonces, que de algunos ahí, le llaman el terrorismo de Estado, ¿no? totalmente. Y de ahí deviene la responsabilidad histórica del Estado chileno que no caduca. Todavía hay más de 1.200, 1.100 y tanto, no me acuerdo bien ahora, de personas desaparecidas, que no hay un paradero de estas personas. Entonces, hay una responsabilidad del Estado que tiene la obligación de hacer todo lo necesario para encontrar a las víctimas, que es lo que es el plan más reciente que estableció el presidente Gabriel Boric de búsqueda de las personas desaparecidas que aún están desaparecidas en Chile, que no es solamente encontrar a las personas, pero también reconstruir la verdad histórica. Y acá no se trata de una versión en contraste con otra, acá estamos hablando de saber qué pasó con estas personas y, pues, en el ideal poder encontrar algún resto. ¿Se fija? Y eso es una responsabilidad del Estado chileno. Esto no es una cuestión de carácter ideológico, de ser de izquierda o qué sé yo. El Estado chileno fue responsable de que estas personas desaparecieran. Entonces el Estado chileno tiene que ser responsable de encontrarlas, de darle justicia aunque sea tardía y de reparar en la medida de lo posible. ¿Cuál ha sido el papel ahora último con esta conmemoración de los 50 años de la oposición? Hay muchos que defienden lo que se hizo en el tiempo, en la dictadura de Pinochet, ¿no? Claro, mira, yo estoy bastante decepcionada de cómo un sector de la derecha chilena, no quiero decir todos, porque han habido algunos personajes, personeros como Belolio, que fue anteministro durante el gobierno de Piñera, que sí han tenido la capacidad de decir esto no se justifica, ¿eh? Pero sí a nivel institucional los grandes partidos políticos no han tenido la capacidad de ser realmente autocríticos. Y en ese sentido a mí me gustaría destacar una cosa muy importante. Con el retorno a la democracia, el Partido Socialista, por ejemplo, hizo un trabajo súper importante de reconocimiento, de autocrítica, de decir en qué nosotros nos equivocamos, sin llegar a justificar lo que pasó, pero de autocrítica, decir qué hicimos mal nosotros. Yo no he visto ese esfuerzo en la derecha y creo que eso es fundamental. Y como dije antes, no han sido capaces de separar los niveles. Eso es fundamental. A mí me puede gustar o no Allende, pero no puedo justificar el golpe de Estado. Creo que esa es la línea divisoria. Bueno, es lo que dijo el presidente Boric también en su último discurso, que no hay justificación para quebrantar la democracia, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que desde la derecha, desde la oposición actual al gobierno de Gabriel Boric, han jugado un rol, pienso yo, bastante negativo en esta conmemoración de los 50 años. Han tenido una incapacidad brutal de reconocer sus errores y su rol histórico en el golpe de Estado. Porque ese rol está ahí y está presente. Yo estoy muy decepcionada de la última declaración que hizo el partido de la Unión Demócrata Independiente, que es de ultraderecha, en Chile, cuyos varios de sus personeros son personas que tuvieron algún rol o un nivel de cercanía importante con Pinochet, que en su declaración no hay una mención a los derechos humanos, a la violación a los derechos humanos que se cometió. Absolutamente ninguna mención.
ninguna condena al quiebre democrático. Y esa incapacidad de autocrítica y de constante intento de generar, ellos han sido en muchos sentidos responsables de generar una sensación de mayor polarización chilena. Eso. Y esa es la sensación que yo tengo, porque se le ha enrostrado mucha responsabilidad a Boric, que por qué hace tantas cosas, que por qué, que está polarizando, que no está contribuyendo a la unión del país, qué sé yo. Yo creo que no. Yo creo que Gabriel Boric lo que está haciendo es lo que tiene que hacer, no como presidente de izquierda, sino que como jefe de Estado. Porque su rol como jefe de Estado es hacer todo lo posible para resarcir de alguna manera, aunque sea simbólica inicialmente, a las miles de víctimas de la dictadura chilena. Y es su obligación histórica. Lo que él ha hecho con el Plan Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas en Chile, con la conmemoración que hizo, digamos, el golpe el día 11 de septiembre, y todos los distintos tipos de reconocimientos y eventos que se han realizado en la materia, ha sido simplemente cumplir con su obligación. Desde la oposición, por el contrario, ¿qué han hecho? Continuamente atacado la figura de Boric. Llamar, porque además no hay que olvidar que los medios de prensa en Chile, en su mayoría, son de derecha. El Mercurio es un medio que incluso durante el periodo de la dictadura se hizo famoso por la cantidad de mentiras que promovieron. La Segunda, otro medio, también. Yo no olvido los headlines que tenían los titulares de la Segunda cuando decía que murieron como rata, algo en esas líneas, hablando de personas que habían sido asesinadas, con la cantidad de mentiras de una serie de casos. El Mercurio, toda la infinidad de mentiras que lanzó, y hasta el día de hoy no hay un reconocimiento real de ellos, es decir, nosotros nos equivocamos y cometimos un error brutal y nos disculpamos por nuestro error. No hay un reconocimiento. Entonces, lo que ha pasado es que es verdad, y yo creo que es evidente si uno se retrotrae en el tiempo a cuando muere Pinochet. Cuando muere Pinochet y la fila de personas esperando para rendirle honores en su tumba, que no era menor, una cantidad menor. Existe un porcentaje de la población chilena que todavía no ha hecho un trabajo personal de autoanálisis y de entender de que, a ver, lo que pasó es inaceptable, ¿me entiendes? Exacto. Es muy fácil para cualquier persona en Chile, y con justa razón lo digo, de decir, mira, qué terrible lo que pasó en la Europa del Holocausto. Terrible, mira, por supuesto, todos sabemos que es terrible. Pero no sé por qué les cuesta tanto entender nuestra propia tragedia. Y entender de que la gente que fue perseguida, asesinada y qué sé yo en Chile, no se merecía ese destino. De que en Chile no hubo un proceso de acuerdo al Estado de derecho para estas personas. Que se les persiguió por pensar distinto. Eso. Que se generó una suerte de delito mayor el ser de izquierda. Es que eso fue lo que se penalizó en Chile. Y entonces desde la derecha chilena, desde la oposición chilena, ha habido una incapacidad histórica, y eso se vio muy presente hoy en esta conmemoración, de reconocer los errores que ellos cometieron, las atrocidades de las cuales fueron parte. A mí me horrorizó ver diputadas de la República en una ceremonia privada de la familia Pinochet, en la capilla donde descansan sus cenizas. Increíble. A mí me parece que si eso ocurriera en un país como Alemania, esa persona ya estaría fuera. Eso. No creo que se permitiera, con justa razón, porque a los genocidas no se los celebran. Exacto. Y el Estado chileno no puede permitir eso. Y a mí me parece que una de las grandes falencias que tenemos en Chile es la inexistencia de una ley que penalice el negacionismo y las expresiones de apoyo al negacionismo. O sea, a mí me resulta horroroso que una persona como Cristian Lavey, como aquí en Austria, ¿no? No puedes también hacer claro, apología a no Hitler, se puede.
está penalizado. O sea, por ejemplo, perdón que siga con esto, pero en la ceremonia que se hizo en honor a la figura de Pinochet, donde participó una diputada, ¿ah?, de derecha, ella también estaba en el público, ¿sabes quién? Cristian Lavé, que fuera alcalde de Providencia años atrás y que está condenado por violaciones de los derechos humanos en uno de sus beneficios carcelarios. Él salió. ¿Cómo se permite que en Chile se lea una declaración de hace años de la entonces, cierta oposición Allende? Básicamente que lo que busca es reivindicar la figura de Pinochet. ¿Cómo se puede explicar que no haya ninguna mención? Y te digo, han sido personas contadas. Y por eso yo destaco la figura de Belolio, que fuera ministro durante el gobierno de Piñera, que tuvo la capacidad de decir, no, mira, sabes que yo no puedo justificar el golpe de Estado. Lo que pasó a partir del 11 de septiembre, yo no lo puedo justificar, me guste o no Allende, pero no puedo justificar. Esa capacidad que tuvo Belolio, que yo la destaco y creo que es un avance. Me hubiera gustado verlo a nivel de las directivas de los partidos de Renovación Nacional, de la UDI, bueno, ni hablemos del Partido Republicano, que es un partido de ultraderecha, que es difícil esperar eso, ¿no? O sea, cuando tiene uno un diputado de la República, del Partido Republicano en Chile, leyendo una carta de personas condenadas por violación a los derechos humanos. Eso es increíble. A mí me resulta que yo digo, ¿cuándo Chile va a avanzar en tener una ley contra el negacionismo? Porque yo creo que lo que contribuye a que exista un porcentaje de la población que favorezca la figura de Pinochet es que no existe una ley, porque la ley tiene no solamente una finalidad punitiva, sino que también de generar costumbre. Y conciencia. Y conciencia. Pero bueno, ahora saliendo un poco de Chile, tú que también estás viajando, viajado por muchos países en Latinoamérica, sí. ¿Cómo has visto este impacto a nivel regional, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Perú también, un par de años después, tuvimos una dictadura, la de Fujimori. ¿Cómo crees que ha influido en los países latinoamericanos también esta dictadura? Y aparte, la implantación de estas políticas neoliberales también. Claro. Bueno, yo creo que Pinochet, es muy importante considerar que Chile fue el laboratorio del neoliberalismo a nivel mundial. O sea, es el país donde los famosos llamados Chicago Boys implementaron el neoliberalismo a un nivel tal que incluso tuvieron que retrotraerse en algunas políticas porque llegó a niveles extremos. Y coincidentemente, durante esa época también en varios países de la región, yo estoy pensando Argentina, Brasil, qué sé yo, varios países de la región que también se vieron sumidos en dictadura. Y se generó una situación brutal que tuvo implicancia también incluso a nivel de violación a los derechos humanos, que tiene que ver con el nivel de cooperación que hubo entre distintos regímenes dictatoriales en la región. Por ejemplo, una de las expresiones máximas de esta suerte de cooperación macabra que hubo entre estos regímenes dictatoriales fue el famoso Plan Cóndor, que implicó la persecución de personas que eran contrarias a estos regímenes a lo largo de la región. Entonces, eso yo creo que fue uno de los puntos más potente, más fuerte cuando uno analiza la situación regional en ese momento. Luego tiene que ver con la implantación del modelo neoliberal en la región, que el modelo chileno, yo estoy pensando incluso en las AFP, ciertos modelos, las AFP, que ha sido un modelo malamente, porque es un modelo espantoso, que ha sido imitado en varios países de la región, hasta estoy pensando en Costa Rica, que ha implementado muchos de los modelos chilenos. Y ahora vemos también las generaciones que están saliendo y que no pueden vivir con estas pensiones, ¿no? Y claro, entonces, ¿qué pasa? Y una cosa muy particular,
cuando se degenera este tema de las AFP en Chile, hay un titular del diario de la época que decía que para el 2020, 2020 y algo era, la gente iba a tener pensiones completas. Está ahí en la prensa de la época. Y ocurre que tú hoy en día ves cómo funciona este sistema. Las personas no pueden vivir, no pueden retirarse. En muchos países de la región, ¿qué es lo que está pasando? Se está abogando por aumentar la edad para retirarse. ¿Por qué? Porque el sistema no se puede sustentar. Entonces se dice, bueno, mira, que las personas puedan trabajar hasta... Entonces, creo que, por un lado, a nivel latinoamericano, uno tiene que pensar varias cosas. El modelo de Allende yo creo que fue un momento de inspiración y de sueño, de esperanza para un sector importante de la región. Y luego el impacto que tuvo el golpe de Estado fue brutal en la región también. Sumado a que coincidentemente varios de los países de la región también se vieron sumidos con dictaduras brutales también. Entonces, hubo una suerte de continuo diálogo, por decir algo así, entre lo que era el modelo chileno previo al golpe de Estado y lo que pasó posteriormente también. Y luego el retorno a la democracia en Chile, yo creo que para muchos países fue una suerte de inspiración, modelo con todas las deficiencias que tuvo, por el hecho de que ha sido uno de los procesos de transición más negociados y considerado pacífico y más exitoso. Ahora, de que varias de las medidas que se tomaron generaron problemas que tenemos hasta el día de hoy, por supuesto que sí. Porque fue un modelo, un proceso de transición que fue tan negociado que Pinochet tuvo la capacidad de atar varios cabos para generar estos famosos clivajes de la dictadura, ¿cierto? Que implicó, por ejemplo, su permanencia como senador vitalicio, su permanencia como comandante en jefe en un principio también, que cuando uno lo mira en la retrospectiva del tiempo, uno puede criticarlo bastante, pero también, y yo hablo como una persona que también se crió en ese contexto, el temor a un retorno a una dictadura era muy alto. Entonces también es difícil juzgarlo de manera muy dura, porque también hay que entender que quienes estuvieron involucrados en este proceso tenían el temor real de que podíamos... Hay una imagen de Pinochet, cuando todavía era comandante en jefe, que dijo, bueno, si se le ocurre hacer cualquier cosa, que no se olviden que yo puedo volver. O sea, él amenazó varias veces. Increíble. Y él dijo, lo voy a decir una vez solamente, no lo voy a volver a decir. Entonces, el temor al retorno a una dictadura, con lo traumática que fue esta dictadura, era tal que hasta cierto punto uno puede entender por qué fue tan excesivamente negociado y tan condescendiente con la figura de un genocida y un dictador. Eso. Lo que yo no puedo entender, y en eso tengo que ser muy honesta, fue cómo la Concertación, que en ese minuto estaba en el poder, si mal no recuerdo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando Pinochet estuvo preso en Londres. Y cómo se hizo todo lo posible para que no fuera enviado a España para ser juzgado. Porque una de las cosas más brutales de nuestro sistema, y si uno compara con Argentina, por ejemplo, que Videla fue juzgado. Exacto. Y murió preso. Bueno, en el Perú también el presidente está preso, ¿no? Totalmente. En Chile, ¿qué pasó? Él murió en una cama de hospital sin nunca haber sido juzgado. No digo que haya tenido que morir en malas condiciones, porque los derechos humanos se tienen que respetar a todos. Pero sí que Pinochet murió siendo procesado, pero nunca siendo juzgado. Entonces yo creo que hay un tema muy grave y que yo creo que por eso yo saludo y felicito el trabajo que ha llevado a cabo el presidente Gabriel Boric en este contexto, de tratar de, aunque sea tardío,
de avanzar en verdad y en justicia y en reparación, que es muy difícil, que es muy complejo. Muchas de las personas que fueron responsables tanto de torturas como de asesinatos, quienes dieron órdenes y qué sé yo, o murieron o están muriendo. Pero yo creo que como Estado nosotros tenemos la obligación de perseguir a quienes fueron responsables. Exacto. Hasta el último día de sus vidas. Como quien dice, la justicia tarda, pero llega. Totalmente. Yo creo que eso es una obligación del Estado chileno, y aunque pase mucho tiempo, y en particular darle el trabajo de la memoria. Yo siempre recuerdo las palabras de Borges, cuando él dice: nosotros somos nuestra memoria. Y yo creo que ese es un punto fundamental. Nosotros no vamos a poder avanzar como país en ser un país realmente desarrollado, avanzado, si lo hacemos sobre los cadáveres de nuestros muertos y sin darles justicia, sin darles verdad. Hay muchas familias hoy en día que todavía no tienen dónde llevarle una flor a un ser querido, que tienen la imagen de sus seres queridos congelada en la memoria, como aquellas personas jóvenes de 20 años o 30 años que estaban ahí. Y estas personas merecen justicia, merecen reparación y merecen verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno no puede olvidar eso, es una obligación del Estado. Y nosotros somos nuestra memoria. Y entonces, la única manera que avancemos, y eso yo espero que la derecha en Chile, que la oposición al presidente Gabriel Boric entienda de una vez por todas, que la única manera que nosotros podemos avanzar en reconciliación no es en ponernos a discutir que si nos gusta Allende o no, o nos gustaba menos Allende, es en reconocer que nunca más a un golpe de Estado, que nunca más al establecimiento de una dictadura, que nunca más a la violación de los derechos humanos de las personas, al asesinato, persecución, expulsión y desaparición de seres humanos. Que el pensar distinto no sea una razón para asesinar, para torturar y para hacer desaparecer. Yo creo que para mí eso sería fundamental. Un país sin memoria corre el riesgo de repetirlo. Exactamente. Y creo que con esas últimas palabras te agradecemos, mi estimada Yasmín, de parte del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria, por esta exposición, esta información de primera mano, por supuesto, porque tú eres chilena, has vivido ahí, has estudiado y sigues también analizando la situación en Chile. Esperamos volver a encontrarnos nuevamente. Mucho gusto. De mi parte, muy agradecida por darme la oportunidad de mantenerme activa y de poder expresar mis visiones respecto a Chile, que por supuesto tú lo sabes muy bien, uno nunca deja el país realmente. Exacto. De repente, un último mensaje a los jóvenes, de repente latinoamericanos, sobre este tema de las dictaduras, ¿no? Y de la democracia, porque también hemos visto que ahora último han salido encuestas de que la gente ya no cree en las democracias, ¿no? Sí. Entonces, de repente, para cerrar Sí, totalmente. Muchas gracias por esa pregunta, mira, por esa invitación. Yo el mensaje que les daría a los jóvenes y a las jóvenes en nuestra región es que entiendan que no todos tenemos que trabajar por mantener y por mejorar nuestra democracia. Que un país sin democracia es un país sin derechos humanos. Y eso es un elemento fundamental. Y también entender que el avanzar solamente se avanza con la memoria. Que es muy importante que entiendan el valor de la democracia, que sin la democracia corremos riesgos, no solamente sobre nuestras vidas, sino que sobre la integridad del conjunto social, y de entender que la única manera que nosotros como país vamos a avanzar y crecer es con nuestra memoria, con nuestros antepasados, con nuestra historia, y que el valor de la historia es fundamental para avanzar. Y no cometer los mismos errores, ¿no? Totalmente. Y no cometer los mismos errores del pasado. Y siempre buscar la vía democrática. Y yo creo que una de las grandes lecciones que nos deja Salvador Allende en estos 50 años, en particular con toda la información que ha salido de los archivos que fueron desclasificados,
a la vez de audios inéditos que han salido, es que él, hasta el último día de su vida, buscó una salida democrática. Que él trató de encontrar un punto de unión entre los distintos sectores que no se podían entender. Él fue un gran demócrata, independiente de la opinión que la gente pueda tener de su gestión o no. Salvador Allende fue un gran demócrata. Y yo creo que él, a pesar de que, digamos, ya nos dejó hace 50 años, de que es una persona de otra generación, es un gran modelo de que hasta el último día tenemos que todos y todas buscar una salida democrática a nuestra, porque un golpe de Estado, el quiebre democrático, es el fracaso de los demócratas. Es un fracaso de la sociedad. De la sociedad en su conjunto, de la capacidad de diálogo, y eso nunca se debe perder. Perfecto. Con esas palabras, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti también, y por favor, muchas gracias.